Bienvenidos a Spirit Almanac, una nueva temporada en este nuevo año 2025. La verdad es que no estamos estrenando el año, ya estamos prácticamente en febrero. Y Tamara y aquí un servidor nos hemos tomado pues un mesecillo de descanso si tenemos en cuenta que el último episodio fue el 12 de diciembre. Nos cogimos las vacaciones de Navidad. Pero este mes de enero hemos estado un tanto ocupados y por eso nos hemos hecho de rogar para grabar un nuevo episodio que pues es el primer episodio de esta cuarta temporada de Spirit Almanac. Ha sido un mes de preparación de todas las formaciones que lanzamos ahora en 2025. Si bien es cierto que una de ellas ya ha terminado, la formación de BSMT Nidra, otra de ellas acaba de empezar, la de BSMT Calma, basada en el libro de Tamara de Yoga para la Calma. Y que me gustaría hacer mención al pedazo de manual para profesores que ha creado Tamara, porque tiene más páginas que el manual de la formación de 200 horas. O sea, que quienes estáis haciendo esa formación bien sabéis que es un espectáculo. Y haciendo mención precisamente a esa formación de 200 horas, lo mismo, preparando todo lo que es la formación que da comienzo ahora en marzo, de 200 horas presencial y online, y la formación de 300 horas que da comienzo a final de marzo. La verdad que nos hemos montado unos 3 primeros meses del año a tope para luego realmente poder fluir a lo largo del 2025 con mayor facilidad. Pero bueno, ya era hora de un nuevo episodio de Spirit Almanac y dándole vueltas a qué hacemos con el primer episodio de la cuarta temporada. Tengo aquí también uno preparado sobre el libro de la generación ansiosa de Jonathan Haidt, que me leí el libro estas navidades, es súper interesante. Creo que hay muchos elementos que precisamente dentro de ese contexto o contextos que nos gusta tratar aquí en Spirit Almanac hay un vínculo muy importante con ese impacto negativo que tienen las redes sociales, el estilo de vida adictivo que tenemos a esa presencia en el mundo digital, en las redes, ¿vale? Desconexión de nuestras vidas para poder estar conectados con ese avatar que intentamos manifestar a través del perfil de nuestras redes sociales. Así que ese probablemente sea uno de los siguientes episodios. También la semana que viene tenemos a Víctor Algirdi de nuevo como invitado, que vamos a grabar un nuevo episodio con un tema también bastante conflictivo. Nos gusta meternos en fregaos. Pero bueno, ahí estaba yo dándole vueltas. ¿Qué hacemos con este primer episodio? Quería grabar algo corto, sencillo, volver un poco a esa parte de indagar y de estudiar dentro de la tradición del yoga distintos aspectos que quizás son menos conocidos. Así que, como habréis visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de los tushtis. Y esto es algo que claramente es poco conocido, no vamos a negarlo, principalmente porque dentro del contexto de estudiar yoga hoy en día en Occidente, como ya sabéis, pues casi siempre nos vamos a los mismos textos, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali, que si bien es cierto que el tema de hoy gira en torno al Sankhya también, la Bhagavad Gita, y bueno, en los últimos años sí que es verdad que se está ahondando un poquito más en el Hatha Yoga, cosa que es importante porque es básicamente la fuente de información de todo el yoga que practicamos hoy en día. Independientemente del estilo que hagas, lo que estás haciendo es o procede o tiene una mayor relación con la tradición del Hatha Yoga. Pues bien, si nos vamos al Sankhya, vamos a hablar de un texto que se llama el Sankhya Karika, en el cual encontramos la descripción de estos tushtis. ¿Y qué son los tushtis? Pues básicamente son los estados de satisfacción que aparecen en el camino espiritual. Ahora bien, a mí me gustaría también que cogiésemos esta información y la expandiésemos no solo a el contexto espiritual, sino a nuestra vida cotidiana, ¿vale? Porque veréis que es algo que de forma natural se manifiesta en todos nosotros, ¿ok? Esta idea de no te ha pasado de sentir satisfacción en tu camino personal, ¿vale? Como individuo, conforme vas consiguiendo tus propósitos o vas llegando a la meta de tus objetivos personales, te sientes satisfecho. Y eso hace que tu identidad, tu ego, se vaya construyendo de una forma, a ser posible, sana. Pero ese ego es necesario para nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto que en mucho del contexto espiritual oriental, ese ego lo queremos disolver, ahí es donde no tenemos que confundir que ninguno de nosotros
Y bueno, quizás tú que estás escuchando este episodio sí, pero seamos coherentes. Ninguno de nosotros somos yogis ascéticos que nos hemos desvinculado de toda responsabilidad del mundo material y de la vida ¿vale? Para alcanzar la iluminación. Practicamos o nos atraen estas filosofías, no solo el yoga, budismo, hay muchísimas, ¿vale? Y no tienen por qué ser todas orientales. ¿Okay? La filosofía en sí, muchas religiones tienen un mensaje que explora esas cualidades, tendencias, naturaleza humana. Y en el caso de muchas de las orientales es este objetivo final de liberarnos, ¿vale? Esa idea de iluminarnos, de ver con claridad ahí donde antes no podíamos percibir la realidad, o de liberarnos de esas ataduras que fundamentalmente, si nos vamos al Sankhya, y en este caso un texto que, como ya he nombrado, conocéis, los sutras de Patanjali, los kleshas, las 5 causas del sufrimiento, siendo la primera avidya, la falta de conocimiento o la ignorancia que no nos hace percibir la realidad o que nos impide percibir la realidad tal y como es, ¿vale? Y vamos creando esas construcciones acorde a lo que vemos, lo que sentimos, como, en cierto modo, manipulamos de forma inconsciente la realidad para poder evitar el sufrimiento. Entonces, una cosa es evitarlo, otra cosa es trascenderlo. Pues bien, estos tushtis básicamente son, dependiendo de cómo los vayamos a organizar, ¿vale? Pueden ser 9, puede ser 7, pero yo os los voy a explicar de una forma que es como a mí me los han explicado y creo que es interesante tenerlos en ese contexto, ¿vale? Son estos estados de complacencia, esto es difícil de explicarlo, falsa satisfacción. Y falsa lo vamos a poner entre comillas porque, coño, o sea, tú sientes la satisfacción. Pero dentro de ese contexto de progreso es una falsa satisfacción. Es decir, si esto te satisface mucho, si te sientes completo por lo que has conseguido y te identificas con, bueno, es que yo, esto que sé es verdad, que además esto pasa mucho, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos es la verdad. En el mundillo del yoga, todos los profes, estilos y escuelas de yoga luchan por ocupar ese espacio del yoga verdadero y siempre pues entra en conflicto con otras visiones. Qué curioso que el yoga que cada uno de nosotros ha estudiado es el verdadero, ¿verdad? Entonces la idea pues es, oye, apreciar lo que hemos aprendido, hacia dónde nos ha llevado, pero no aferrarnos a, bueno, lo que he aprendido yo en esta formación ya es la verdad absoluta. Claro, genera mucha insatisfacción pensar que a lo mejor has hecho una formación y lo que te han enseñado es falso, está desactualizado, hay un cierto sesgo, ¿vale? Bueno, pues esa es la realidad de lo que es nuestra vida, lo que es el proceso de evolución y tenemos que aprender a desapegarnos de lo que hemos aprendido, utilizarlo como un método para seguir avanzando y no para estancarnos y decir yo aquí me planto porque ya sé todo lo que tengo que saber, ¿no? Entonces, esa complacencia o satisfacción, falsa satisfacción que experimentamos a lo largo de la búsqueda de conocimiento, a lo largo de nuestro desarrollo personal. ¿Okay? Entonces, hay que diferenciar entre la satisfacción ilusoria y la satisfacción genuina. De nuevo, en el camino espiritual, pero sinceramente, en todo proceso de desarrollo de un individuo, aunque no siga ninguna filosofía, ¿vale? Espiritual o ningún recorrido espiritual. Así que vamos a empezar a enumerar algunos de estos tushtis. Algunos de ellos, como os digo, creo que encajan muy bien en el tipo de vida que tenemos, es decir, a nivel individual para todo el mundo. Otros claramente giran mucho en torno a este enfoque de práctica relacionada con el yoga, con la espiritualidad, ¿no? Como por ejemplo Siddhi Tushti, que es esa satisfacción derivada de los logros espirituales o los poderes especiales, esos siddhis, esos poderes que uno va alcanzando según los textos, conforme avanza su proceso hacia la iluminación. ¿Okay? Y este Siddhi Tushti es muy concreto, como os digo, de este enfoque espiritual. ¿Qué ocurre cuando el practicante experimenta satisfacción debido a avances en su camino? Por ejemplo, como estados de meditación profunda o habilidades especiales que siente que ha ido desarrollando, ¿no? Esas experiencias que vamos alcanzando, que de nuevo los textos también exponen muy claramente. Ojo, no te identifiques con ellas, sigue avanzando, ¿okay? No te sientas especial por ello. Alguien se siente especial o poderoso, diferente por desarrollar una mayor concentración o intuición o mismamente por poder estar más tiempo sentado meditando. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que esto al final uno te atrapa esta experiencia de satisfacción, ese ego espiritual
y se va perdiendo el verdadero propósito del camino. Pero, por ejemplo, vayamos con un tushti que creo que afecta a nivel global en la vida de cada uno de nosotros, como os digo, independientemente si hacemos yoga o no. Sería Prakriti Tushti. Aquí, para quienes no lo sepáis, Prakriti es uno de los conceptos fundamentales dentro de la filosofía Sankhya, que expone que la realidad se manifiesta o se compone de Purusha y de Prakriti, siendo Purusha ese aspecto que trasciende el cambio, que es inmutable, consciencia, y Prakriti sería la materia, todo lo que emerge de esa consciencia pero es material y está sujeto al cambio, ¿no? Pues Prakriti Tushti sería esa satisfacción derivada de el conocimiento, la experiencia de la naturaleza o materia, ¿okay? Que básicamente ocurre cuando nos sentimos muy satisfechos simplemente por estar en contacto con una información o haber adquirido una información sobre la naturaleza o la materia en sí. Por ejemplo, ya sea en nuestra vida cotidiana o en la práctica de yoga. Esto, veréis, es muy común, de nuevo, cuando de repente, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo que no sea de yoga. Te ves un documental, ¿ok?, que te hablan a nivel científico de mucha información y luego te sientes súper satisfecho con, mira, yo ahora poseo esta información y lo vas comentando. Pues ¿sabías que en el universo los agujeros negros esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro? ¿Vale? Y cuando alguien viene a cuestionártelo, no, porque esto es así y tal, es como, bueno, ¿realmente esto es así? ¿Soy un experto yo en esta materia? ¿O simplemente he visto un documental, me he leído un libro? Que esto ocurre mucho, o sea, es decir, es este aspecto que deriva en lo que llamamos la mediocridad, ¿ok? Todos somos mediocres en aspectos de nuestras vidas en los que queremos, en cierto modo, sentir que sabemos de un tema del cual desconocemos bastante, sabemos desde un punto de vista muy superficial, muy mediocre, pero no somos conscientes de que lo poco que sabemos no es suficiente como para validar nuestra opinión, ¿ok? Entonces, Prakriti Tushti en el mundillo del yoga, pues está claro que se manifiesta, como os decía al principio, en esta idea muchas veces de querer defender lo que uno ha aprendido, ¿no? Yo como profesor y con los años que llevo, pues muchas veces me he encontrado alumnos, personas que defienden ciertas posiciones o ciertos postulados del yoga que están absolutamente ya desligados de la realidad. Son postulados arcaicos, visiones muy limitadas del yoga y que nacen de esta falta de conocimiento que durante décadas hemos tenido en Occidente. Hemos tenido acceso a una información muy sesgada, muy limitada a los intereses de cómo se pretendía que el yoga se estructurase, ¿okay? De nuevo, por eso ahora estamos en esta etapa de lo que llamamos yoga post-linaje. Bien, pues Prakriti Tushti, de nuevo, a todos nos gusta ¿vale? Sentirnos satisfechos porque lo que sabemos, oye, lo sabemos muy bien y encima es verdad, ¿okay? Entonces ahí, de nuevo, puede que esto nos haga estancarnos una vez más, sentirnos satisfechos y no buscar un conocimiento más profundo. A mí es que personalmente me resulta súper fascinante el ver a mi propia mente cambiar conforme un conocimiento adquirido se ve mellado por un nuevo conocimiento. Esto, por ejemplo, en biomecánica es algo que la última década que me he especializado en estudiar biomecánica, uno se siente muy cómodo porque muchos de los profesores que he tenido además es de lo primero que expone, es decir, oye, esto tenemos que tener una mentalidad asentada en el cambio, en esto nos funciona, pero estamos constantemente buscando si lo podemos mejorar. Y en la búsqueda de mejorarlo, quizás incluso descartar ciertas cosas que vemos que ya ni siquiera se sostienen porque hemos hecho nuevos descubrimientos, ¿no? Pero en el mundillo, por ejemplo, del yoga es muy difícil cambiar patrones porque doblar la rodilla en Trikonasana pues produce mucha tensión mental a ciertas personas. Entonces, Upadana Tushti sería otro, satisfacción derivada de la devoción a los medios o métodos utilizados. De nuevo, sí, por supuesto, gira en torno al desarrollo espiritual, pero creo sinceramente que lo hacemos con muchas otras cuestiones en nuestra vida, ¿no? Entonces surge cuando el practicante se apega a los métodos o disciplinas espirituales sin cuestionarlos. Y a esto podemos añadir también todos los gadgets, ¿vale? La sensación de que te sientes más satisfecha o sientes
que estás más asentada y con la verdad y en el camino correcto y que formas parte de esta tradición espiritual que sigues por el hecho de utilizar todos esos gadgets, pues ya sea un nombre espiritual que te han puesto, gracias a Dios a mí nunca nadie me puso uno, utilizar elementos que ni siquiera forman parte de nuestra cultura. No diría tanto que estuviésemos haciendo apropiación cultural, ¿vale? Pero el tema de llevar un mala, ¿vale? Colgando del cuello, cuando realmente tampoco lo estás utilizando con el contexto que se utiliza un mala. Es decir, pues para eso, ¿por qué no te pones un rosario? ¿Vale? Entonces esto es una cosa que yo siempre he debatido en las formaciones. Está muy bien que aprendamos estas tradiciones de Oriente, estas culturas, estas religiones, porque gran parte de lo que consideramos espiritual para ellos es religión. Pero no veo mucho sentido en decorarnos para parecer más espirituales llevando un mala que quizás ni siquiera usamos para meditar, para hacer japa, y extrañarnos cuando vemos a una persona que lleva una cadenita con un crucifijo. No tiene mucho sentido. A lo mejor esa persona está haciendo más uso de ese elemento que le conecta con ese camino espiritual que ha decidido seguir. Entonces, sentirnos satisfechos por practicar asanas o por meditar sin profundizar en el conocimiento. Es decir, yo soy muy disciplinado porque todos los días hago asana. Y esto es lo que hace, yo estoy muy conectado con el yoga. El yoga, estás practicando asana, ¿vale? O todos los días estás meditando, perfecto. Es que creo que meditar, y así es como me gusta a mí enseñarlo, y por ejemplo en BSMT Yoga es como lo hemos estructurado, meditar es algo que a mí me gustaría que todo el mundo lo hiciese. Yo no pretendo que la gente haga yoga desde el punto de vista de asana y tal, pero sí aprender a devolver la paz que todos buscamos, devolvérsela al espacio del silencio. En vez de buscar la paz ahí fuera, se la devolvemos al lugar que corresponde, que es en el silencio, en la escucha, en la capacidad de estar 10-15 minutos todos los días, igual que nos lavamos los dientes, pues lavar nuestra mente, ese chitta, darle un espacio para que se calme y para que podamos reflexionar. ¿Okay? Entonces, esta satisfacción es, de nuevo, muy típica y creo que se manifiesta sobre todo cuando la gente que le encanta hablar, ¿no? De lo profunda y lo espiritual que es. A mí personalmente, alguien que me dice, yo soy una persona súper espiritual, digo, what the fuck es eso? ¿Vale? O sea, quien es súper espiritual, sea lo que signifique eso, no lo va a decir. ¿Sabes? Es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que Upadana Tushti al final, de nuevo, nos genera esta satisfacción, nos identificamos con el medio, los métodos, o el gurú, o la escuela, o el estilo, o el libro, o el texto, y acabamos convirtiendo la práctica en una rutina vacía, sin verdadero progreso interno. Así pues, estos dos que acabamos de enumerar, antes os puse... El primer ejemplo era puramente desarrollado, o sea, muy ligado a ese enfoque del resultado de la práctica de yoga, los siddhis, pero quedémonos con estos dos últimos que os he dicho, ¿vale? Prakriti y Upadana. Vamos a hablar de dos más y en total, por lo tanto, serán 4. Prakriti, Upadana, Bhagya y Kala. Y estos 4 sí que me gustaría que los entendiésemos de la siguiente forma. Representan tushtis internos. Pues algunos se dividen como internos, otros externos. Internos en el sentido que son experiencias satisfactorias que nos nutren o que nutren nuestra identidad, nutren nuestro ego. Nos hacen sentir especiales, únicos y nos permiten crear una identidad que, de nuevo, intenta estar satisfecha, intenta no sufrir. Y a mí, como os digo, me es muy interesante porque es que este es un poco el proceso al final de lo que buscamos con el yoga. Claro que queremos liberarnos o trascender el sufrimiento, pero para ello tenemos que darnos cuenta que como eso es algo fundamental en todo ser humano, siempre vamos a estar en búsqueda de, en cierto modo, evitarlo. Y por eso estos tushtis al final son esas construcciones, esa falsa satisfacción que buscamos de los eventos, de las circunstancias, de nuestro día a día, de nuestro proceso vital de desarrollo como persona. Pero el yoga nos dice, cuidado, sí, no está mal que sientas satisfacción por avanzar, pero no te estanques ahí, no te quedes, no desarrolles un apego a aquello que
te está dando la satisfacción? Pues al final lo que quieres es trascender incluso la búsqueda de satisfacción. Quieres entender cuál es la causa del sufrimiento. Pues bien, Bhagya Tushti. Bhagya Tushti sería la satisfacción derivada del destino o la suerte. Aquí este tipo de satisfacción se refiere a la complacencia, al placer que se manifiesta o que surge cuando atribuimos los eventos y resultados de nuestras vidas al destino o a la suerte. Que en lugar de tomar medidas proactivas o buscar un entendimiento más profundo, lo que hacemos como individuos es sentirnos satisfechos creyendo que todo está predeterminado, ¿no? Y bueno, claro, al final es el destino, ¿no? Esto me tenía que pasar a mí porque mira mi historial y he llegado aquí. Entonces, por lo tanto, no es necesario, no es necesario esforzarse por cambiar o comprender las circunstancias. Y esta actitud, al final, lo que puede derivar es en la pasividad y la falta de iniciativa en nuestra vida o en el camino espiritual. Quiero que entendáis que esta idea de apalancarnos en, bueno, es el destino, puede ser porque ocurren cosas buenas o ocurren cosas malas. Es decir, bueno, es que esto tenía que pasar. Bueno, cabronazo, esto se podría haber evitado, ¿sabes? ¿Sabes? Es que era inevitable. No. Esto es puramente evitable, pero para ello tendrías que haberte puesto manos a la obra, ¿no? Antes, al estar un poco organizando este episodio, estaba pensando también que tengo que plantar ya las semillas tengo un pequeño huerto urbano, entonces tengo que plantar las semillas. Y precisamente con esta idea de atribuir las cosas al destino, estaba pensando en las semillas. El destino de una semilla es germinar, pero para ello debe tener las condiciones adecuadas. Entonces, por ejemplo, ahora las semillas que voy a plantar, lo que se expone es decir, bueno, estas semillas se plantan en marzo. Si yo las planto en marzo, las semillas germinarán, para abril empezará tal, pero ¿qué ocurre? Que yo puedo acelerar ese proceso. Yo puedo intervenir y hacer que el destino de esa semilla se manifieste de forma más eficaz y más rápida. Esa es la idea también, ese contexto del Hatha Yoga, esa fuerza o esa capacidad de forzar el cambio con sabiduría, no a la fuerza, ¿vale? No a lo bruto. ¿Qué hacemos dentro de ese ejemplo que os estoy poniendo, qué hacemos con las semillas? Las germinamos dentro de casa. Ahora mismo, con el frío que hace fuera, las puedo plantar, no van a germinar. Se la llevará una hormiga, se la comerá un pájaro, lo que sea, y algunas, quizás dentro de 2 meses, pues den un brotecillo. Pero si yo las germino aquí dentro de casa con una temperatura que no se corresponde a la exterior, es decir, estoy, en cierto modo, como os digo, interviniendo en el destino de la semilla, voy a hacer que germine antes y la voy a poder sacar en marzo y me va a dar fruto antes. Así que, si sabemos cuál es nuestro propósito, si sabemos cuál es nuestro objetivo y queremos que éste se manifieste como nuestro destino, tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Okay? En ese proceso de desarrollar nuestro propósito y que se manifieste nuestro destino, siempre nos vamos a encontrar con resistencias y dificultades. Por eso muchas veces es cómodo esta forma de percibir la realidad en la cual decir, bueno, pero todo llegará, es mi destino, y esto nos va a dar pie al siguiente Tushti, a Kala Tushti, que tiene que ver con el tiempo. Pero fijaos, uno de los peligros de Bhagya Tushti es que esta mentalidad ligada al destino, a la suerte, al camino espiritual, ¿no? El fluir, déjate fluir. Esta mentalidad puede conducirnos a la inacción y a una dependencia excesiva de fuerzas externas. O sea, que no solo impide el crecimiento personal, sino que acabamos dejando ese crecimiento personal en manos de otra persona. Aquí es donde nos vamos a encontrar muchos de los conflictos y los problemas de tradiciones espirituales y religiosas, que es, le damos todo el poder a un maestro, a un gurú, dejando en sus manos básicamente nuestro destino. Si pasamos al siguiente, Kala Tushti, esta es la satisfacción derivada del tiempo. Entonces, en este caso, la satisfacción que sentimos proviene de la creencia de que el tiempo resolverá todos los problemas. Como personas pensamos que con el paso del tiempo las situaciones se corregirán por sí solas sin necesidad de intervenir o de esforzarnos. Y aunque la paciencia es una virtud, una excesiva confianza en que el tiempo lo solucionará todo puede llevarnos a esa complacencia y a la falta de acción necesaria para el desarrollo personal. Por ejemplo, alguien que se está enfrentando a un conflicto interpersonal y decide no abordar el problema directamente y espera que con el tiempo la relación mejore sin comunicación o esfuerzo.
pero también se me ocurre dentro de este contexto de la práctica personal de autoconocimiento, evolución personal porque queremos estudiar algo, esta excusa muy recurrente que es que creo que este no es mi momento, no estoy en el momento adecuado para hacer esto. Y bueno, esto es una reacción natural al final a exponernos a un proceso en el que sabemos que vamos a tener que invertir tiempo y esfuerzo y que muchas veces pues vemos nuestra vida y vemos ya todo lo que digamos nos mantiene ocupados y ahora meter algo más. Este no es mi momento. Cuando tenga más tiempo lo haré, cuando saque tiempo. Y bueno, esto es una excusa natural que utilizamos todos, ¿no? Por ejemplo, la idea de es que no tengo tiempo para practicar yoga. Bueno, claro, depende de cuál es el contexto. Si te quieres hacer la serie entera de una secuencia de posturas que lleva 1 hora y cuarto, a lo mejor no. Pero tenemos también que romper con esta idea de el yoga moderno, contemporáneo, basado en medirlo todo a través de ciclos de 60 minutos. Porque eso es un poco lo que nos ocurre. Pensamos que una práctica de yoga tiene que ser 60 minutos y no, eso es así porque estamos acostumbrados a, sobre todo en el sector servicios, pues pagar por 60 minutos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta una clase de yoga? Pues tanto. ¿Y cuánto me cuesta un masaje en el fisio? Pues tanto. ¿Cuánto? Y siempre es 1 hora, ¿no? Entonces es algo que estamos muy condicionados, ¿no? Practicar yoga son 15 minutos. Y ya te digo yo que a lo largo del día estás más de 15 minutos mirando el móvil, Instagram, ¿ok? Entonces, bueno, conflictos personales, como he dicho, dejar que el tiempo lo solucione, al final lo que ocurre es que esta perspectiva puede resultar en oportunidades perdidas para el aprendizaje, para la transformación, para la resolución, ¿ok? Ya que como individuos no tomamos responsabilidad activa en nuestro propio crecimiento. Entonces es importante al final reconocer que tanto el destino como el tiempo, Bhagya Tushti y Kala Tushti, juegan roles muy importantes en nuestras vidas. Están muy ligados, ¿no? El destino se manifiesta con el tiempo, pero como os ponía el ejemplo de la semilla, también podemos acelerar ese proceso. Y depender exclusivamente de estos sin una participación activa, sin esa idea de nuestro karma, nuestra acción, cómo actuamos y cómo eso deriva en esas consecuencias o cómo decidimos no actuar, romper con una dinámica que está consumiendo mucho tiempo. Porque al final podemos no hacer algo porque no tenemos tiempo, pero también podemos dejar de hacer algo para liberar ese tiempo. Pues todo esto al final se convierte en un obstáculo hacia la liberación. Y de nuevo, a mí, con los años que llevo practicando, yo cuando pienso en estos contextos de moksha, de samadhi, me gusta tener los pies en la tierra y pensar un poco en quién soy, cuál es mi vida, hacia dónde proyecto mi vida. No soy un yogi y creo que esto es algo también que tenemos que madurar quienes practicamos yoga. No somos yogis. O sea, está guay utilizar ese término en plan amistoso y tal, pero no somos yogis, ¿vale? No llevamos la vida de un yogi. Podemos influir de manera muy positiva con esta tradición, pero también con otras muchas, ¿vale? Con filosofía occidental, con religiones, por ejemplo, que tenemos muy cercanas y entendiéndolas de forma correcta e inspirándonos con ellas, pues vamos a conseguir muchas veces darnos cuenta de que el tipo de vida que llevamos es simplemente frenética porque no nos detenemos, no desarrollamos esto que en BSMT Yoga decimos la revolución del descanso, ¿vale? Volver a la quietud, al descanso, a la pausa. Y antiguamente esto lo hacíamos. Yo siempre recuerdo cuando no teníamos móviles, ¿qué es lo que hacíamos cuando estábamos esperando el autobús? Y la espera se hacía larga. Pues estabas ahí, pues a lo mejor tenías un libro o tenías música, pero como yo siempre digo, lo decía en el podcast con Nico, qué distinto era cuando tener música era tener un cassette o un CD. Quizás quienes sois de generaciones más recientes, ni siquiera esto lo tenéis presente, pero sí, yo me acuerdo de ir al instituto con el compact disc que ocupaba, que es que llevabas en el bolsillo pues un pedazo de pegote que no cabía en los bolsillos. Yo por aquella época vestía con pantalón anchote, ¿no? Lo que se llevaba tipo skater y tal. Y ahí cabían guay. Pero el compact disc con el cable, con los cascos y llevabas un CD. Llevabas un CD, porque llevar otro CD que ibas a llevar en el otro bolsillo una caja con un CD, que además se estropeaban fácilmente si se rayaban.
Entonces al final un disco se convertía en una banda sonora de un periodo de tu vida. Yo me acuerdo, tuve una época que escuchaba muchísimo Limp Bizkit, que me encantaba en el instituto. Y entonces era lo que en los ratos que esperando al transporte público y tal, 15, 20, 30 minutos incluso, realmente yo estaba metido con esa música o en mi cabeza dando vueltas, contemplando ciertas cosas. Que cuando eres adolescente tampoco es que te vayan a llevar a muchos sitios, ¿sabes? Pero el eliminar eso, el eliminar ese tiempo que en el que nos enfocamos en nosotros mismos o en el placer de una sola cosa, en vez de estar haciendo scroll y consumiendo 1000 cosas a la vez. De nuevo, esto lo veremos cuando hagamos el análisis, el episodio del análisis del libro de Jonathan Haidt, de la generación ansiosa. Pero creo que gran parte de lo que podemos practicar con los conocimientos derivados del yoga tiene que ver con el recuperar ese tiempo, ese espacio para nosotros mismos. Bien, vamos a ver un par más, ¿ok? Pero estas quiero que entendáis que tienen que ver con el contexto externo, ¿ok? Por ejemplo, Arjana Tushti o Rakshana Tushti. Antes de ahondar en ellas, quiero que entendáis que esto de aspecto externo es que ahora ya no estamos tanto mirándonos a nosotros, sino mirando al mundo. El cómo interactuamos con el mundo y cómo buscamos esa falsa satisfacción dejando o creando espacio entre nosotros y el mundo, precisamente porque actuar, trabajar para conseguir resultados, objetivos, sobre todo materiales en el mundo, ver que nuestras acciones tienen un resultado positivo y nos llevamos algo a cambio, pues es duro. Es duro porque, de nuevo, no siempre vamos a conseguir lo que nos proponemos. Y sobre todo en un mundo voraz como hoy en día, un mundo en el que consumir, en el que nuestra identidad basada en lo que hemos conseguido, en lo que hemos acumulado dentro de ese contexto de capitalismo, que de nuevo creo que en el mundillo del yoga está muy asentada la idea de anticapitalismo o anticonsumismo. Yo tengo una visión un tanto distinta, ¿okay? Es decir, el contexto del consumismo sí que es una cuestión también de ir conociendo, ir reflexionando y acumulando sabiduría para darnos cuenta de decir, por supuesto que las cosas materiales nos producen placer muy momentáneo, pero porque tenemos, digamos, un vacío enorme que se va llenando a través de lo material y que además se vacía rápidamente, siempre queremos algo más, ¿no? Y por supuesto el capitalismo se sostiene sobre ese consumismo, aunque se puede sostener un capitalismo en el que no haya un consumismo exacerbado. Pues bien, vayamos con Arjana Tushti, que es esta satisfacción en la adquisición. Este tipo de satisfacción se refiere al cómo nos sentimos contentos, satisfechos, al adquirir ya sea conocimientos, bienes materiales o logros espirituales. De nuevo, he hablado sobre todo del contexto del consumismo, pero fijaos, a lo largo de los años también nos ha ocurrido que hay muchas personas que quieren que les enseñemos más cosas. Tamara me decía en una ocasión, dice, joder, he enseñado no sé cuántos mudras en la formación de 300 y me están preguntando y este mudra, y este mudra, y este mudra. Es como, yo os voy a enseñar lo que quiero que practiquéis. Y antes de que os enseñe más, porque sentir que sabemos, tengo toda la colección de cromos, ¿vale? Tengo todos los mudras, conozco todos los mudras, pero no practico ni uno. Es mejor aprender uno o aprender dos y practicarlos y luego ir aprendiendo más. De nuevo, esto es una de las cosas que para Tamara y para mí es muy importante, el destilar la información para quedarnos con lo que es verdaderamente relevante. Quizás una práctica que es muy exótica, que es muy compleja, no quiere decir que sea más poderosa, sobre todo para individuos como nosotros que no somos entes iluminados, ¿okay? O no formamos parte, digamos, de una tradición en el que hacer esa práctica fuera de contexto además no nos va a aportar. Entonces, al final, como individuos, nos sentimos satisfechos con las habilidades que adquirimos, las experiencias, nuestras posesiones, creyendo que estas adquisiciones son indicativas de un progreso personal o espiritual, si hablamos de, por ejemplo, el yoga. Por ejemplo, un estudiante de filosofía pues se siente satisfecho por haber leído numerosos textos y acumular conocimiento intelectual sin aplicarlo realmente en su vida. Es decir, es esta gente que hay un elemento muy interesante, pero depende mucho de la actitud de la persona, ¿verdad? Cuando te das cuenta que estás
en una conversación con una persona muy versada en un tema. Yo, por ejemplo, mi querido amigo Gonzalo, que es profesor de historia en Inglaterra, pues es maravilloso sentarse con él. Recuerdo hace mucho tiempo que no interactuamos, pero es que es una persona maravillosa, te sientas con él y sabe tanto. Y encima sabe tanto de cosas que no es precisamente ese conocimiento que tú adquieres escuchándote un podcast, ¿sabes? O sea, es conocimiento profundo de años y años y años estudiando y estudiando. Pero él no va de marisabidillo, de mostrarlo, de tal. Luego está esta gente pedante que tiene conversaciones a base de citas, ¿vale? Va citando, como dijo Robespierre en tal, no sé qué, te pego 2 hostias y te arranco la cabeza. Pedante. ¿Vale? ¿Entendéis? O en el mundillo del yoga pasa mucho, la gente que es como muy pedante con lo que sabe y sentando cátedra. Al final lo que ocurre es que la acumulación de información sin su integración puede llevar a una comprensión mediocre, superficial, en donde como individuos confundimos la mera adquisición con la verdadera sabiduría o realización personal o espiritual. Y continuando con estos tushtis externos, vamos con Rakshana Tushti, que tiene que ver con satisfacción en la preservación. Y esto proviene del deseo de proteger o mantener lo que se ha adquirido, ya sean conocimientos, prácticas o, de nuevo, quiero abrir el abanico, como os digo, estados de consciencia. Entonces, el problema aquí es que para poder conservar esos logros, para sentir que lo que hemos logrado es veraz, verdad, es algo que nos hace sentir que somos conocedores de un tema concreto, para conservar estos logros, evitamos desafíos o situaciones que puedan ponerlos en riesgo. Aquí es donde entramos con el sesgo cognitivo. ¿Okay? Es esta idea de defender lo mío o mi opinión, cuando a lo mejor mi opinión podría ser muchísimo más eficaz si abro la puerta a que se siga nutriendo, a que siga evolucionando. Por ejemplo, alguien que tras alcanzar un estado de calma, paz interior a través de la meditación, pues evita situaciones sociales o emocionales que podrían perturbar su serenidad. ¿Okay? Entonces es como, no, yo ya estoy en paz, ya he alcanzado este estado y ahora quiero mantenerlo, quiero preservarlo. ¿Qué ocurre? Que al final es que esta actitud va a limitar el crecimiento en sí, porque muchas veces a través de un estado que alcanzamos, ponerlo a prueba es la mejor forma de que ese estado se siga curtiendo, siga evolucionando y que lo cuestionemos. Estoy en paz, sí, pero estoy en paz porque no estoy interactuando. He conseguido este grado de calma, pero también ahora para mantenerlo me doy cuenta que si salgo a la calle lo pierdo, entonces no voy a salir a la calle. ¿Okay? El miedo a perder lo obtenido nos impide enfrentarnos a nuevas experiencias que podrían profundizar nuestro desarrollo personal. Ksaya Tushti, esta es la satisfacción en la disminución. Y en este contexto que seguimos tratando de tushtis externos, la satisfacción surge de la reducción o eliminación de deseos, apegos o elementos que consideramos obstáculos en nuestro camino de desarrollo personal o espiritual. Por tanto, como individuos, pues nos sentimos muy satisfechos al observar una disminución en nuestros deseos mundanos o en la influencia de nuestro ego. Que está muy bien, pero claro, a ver, un ejemplo. Una persona que nota una reducción en su deseo de obtener bienes materiales y se siente satisfecha con ese desapego, interpretándolo como una señal de madurez o progreso, por ejemplo, espiritual, ¿no? Yo ya el mundo, ya me he desapegado, ya no tengo este interés en las cosas materiales. Y bueno, aunque la disminución de estos deseos, de estas pulsiones, suele ser positiva, y yo considero que es positiva desde el punto de vista de decir, antes la verdad compraba de forma compulsiva, ¿no? Pues comprar ropa, comprar tal, y ahora me siento bien y ya no lo necesito. Vale, o sea, creo que eso en gran parte es positivo, pero ojo porque existe el peligro en caer en esta satisfacción desde un punto de vista que creemos que la mera reducción es suficiente. Y no buscamos una comprensión más profunda para erradicar completamente las raíces del apego.
O sea, está muy bien en esta idea de, es que verdaderamente no nos hace falta consumir más para ser más felices, no nos hace falta saber más técnicas para ser más felices. Y a esto se llega muchas veces, a veces de prueba y error. Yo personalmente, habiendo acumulado muchas técnicas y mucha información, me fui dando cuenta con el paso del tiempo que para el estilo de vida que tengo, como os decía antes, la técnica más avanzada, más profunda, más exótica, es inútil, porque requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y para eso, en el contexto, digamos, aislado de un retiro una vez al año, pues a lo mejor, pero para mi día a día quizás Nadi Shodhana es suficiente. Y dices, bueno, es que Nadi Shodhana es como muy de preparación. Sí, es que yo me tengo que preparar para mi vida cotidiana. Entonces, de nuevo, la iluminación o la liberación también tiene que ver con liberarnos de estos ideales que tenemos de cómo debemos ser. ¿Okay? Atripti tushti, la satisfacción en la insatisfacción. Entonces esto es un poco paradójico, ¿no? Pues mirad, se refiere a que es una satisfacción que surge de reconocer la insatisfacción inherente en las experiencias mundanas. Un poco al hilo de lo anterior, ¿no? Es decir, oye, ya me he liberado de estos deseos de consumir estas cosas materiales, no me llenan, no me hacen falta todas estas cosas, ¿vale? Pues aquí lo mismo, es decir, oye, que es que al final, pues el mundo, el mundo es insatisfacción, ¿no? Pues oye, ya trasciendo estas experiencias mundanas, ¿no? El individuo se da cuenta de que las alegrías temporales no ofrecen una satisfacción duradera y al reconocer esta verdad, pues encuentra una forma de contentamiento, ¿vale? De sentirse satisfecho con, bueno, pues yo no hago nada porque total, todo pasa, todo se disuelve, todo es impermanente. Por ejemplo, una persona que tras experimentar repetidas decepciones en la búsqueda de placeres mundanos encuentra paz al aceptar la naturaleza de estas experiencias, ¿no? De la trascendencia de lo impermanente. Y decide enfocarse en objetivos más elevados. De nuevo, aquí dices, joder, pues Borja, yo no sé por qué lo dices como si esto fuese. Si está guay, pero realmente vas a operar en esa frecuencia, porque yo lo que veo, y al final es un poco lo que he ido percibiendo en personas a lo largo de todos estos años que llevo dedicado a esto, es que, mira, existe la posibilidad de caer en el cinismo, en la apatía, en la hipocresía. ¿Okay? Donde la persona lo que hace es desvincularse de la vida activa, creyendo que toda acción es inútil debido a su naturaleza impermanente. Pero ahí es donde encontramos este perfil que luego busca beneficiarse del esfuerzo y los resultados de las acciones de otras personas. Entonces yo esto lo he visto a lo largo de mi vida en el mundillo del yoga. Todo este enfoque de filosofar sobre la impermanencia, que lo material en realidad nos satisface. Y sí, por supuesto, esto es una piedra fundamental, un pilar fundamental dentro de estas filosofías. Y es verdad, pero tienes que vivir acorde a ello. ¿Vale? No me vale la de soy hippie de tarjeta, soy, como digo yo, hippie de American Express, ¿vale? O soy yogi de American Express. O ya ni eso, personas que, por supuesto, no actúan para no tener que esforzarse, porque al final es muy fácil decir, oye, el contexto de lo material no me satisface, yo ya lo he trascendido, pero luego bien que estás, de nuevo, buscando acoplarte y buscando sacar provecho de las acciones de otras personas. Y bueno, pues de nuevo, uno se siente satisfecho porque piensa que, en efecto, habiéndote ido a Tarifa a vivir como un hippie, pues ahora eres más libre quizás de todo el caos y las responsabilidades que requiere vivir una gran ciudad. Pero también estás viviendo allí porque te lo puedes permitir y porque estás tirando de nuevo, como os decía antes, el esfuerzo de otra persona, ¿no? Uparati tushti, la satisfacción en el desapego. Entonces, uparati tushti se traduce comúnmente como desapego. Y en este contexto, la satisfacción proviene de una retirada consciente de las distracciones sensoriales y mentales, llevando al practicante hacia una introspección más profunda. Pues, por ejemplo, la persona decide reducir su participación en actividades sociales, superficiales, para dedicar más tiempo a la meditación o la autoindagación o a sí mismo. Y todo esto está muy bien, pero claro, cuando se introduce un elemento de superioridad, ¿vale?
porque yo soy más avanzado, más profundo, más espiritual que el resto. El resto, al final, se deja llevar por estas actividades sociales, interactúa con el mundo, lo superfluo, y yo aquí encerrado realmente soy. Ahí cuando empezamos con ese contexto egocéntrico, narcisista, es por eso que es una satisfacción equivocada, es una falsa satisfacción. Te satisface lo que estás haciendo, por supuesto, pero a costa de desvirtuar a los demás, porque no son tan profundos. Y luego muchas veces que ocurre que además volvemos a otros tushtis que hemos tratado anteriormente. Te sientes frustrado y violentado cuando te encuentras a otra persona que quizás hace incluso más que tú y ni siquiera lleva a cabo ese riguroso ascetismo, por así llamarlo, de desligarse de la experiencia de conectar con el mundo, con otras personas, ¿no? Esto ocurre mucho al final con esta idea, por ejemplo, de que para ser yogi tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que ser vegetariano, tienes que tal. Ya no tanto, pero yo me acuerdo en mi época era como de, sí, pero que eres practicante y no eres vegetariano, entonces no eres un yogi de verdad. Claro, es muy cómodo para el que se estructura su vida con ese desapego, se va deshaciendo de todo lo que no es, entre comillas, yogi. Es muy fácil al final catalogarse como mejor que el que no se ha deshecho de ello. Bueno, pues los riesgos al final de Uparati Tushti, si no se equilibra adecuadamente, este desapego lo que nos va a llevar es a un aislamiento, a una desconexión con las responsabilidades mundanas. Es que ya no es solo sentirte superior o tal, es que, por ejemplo, quienes seáis padres o madres, al final, cuando eres padre o madre, te tienes que responsabilizar de otra persona. O si tienes a una persona dependiente, es decir, tu vida ahora necesita un espacio para dedicar a esa persona. Por eso a mí personalmente creo que esta idea de tener una conexión con la realidad y con ver que nada es superficial, incluso en lo mundano está lo más espiritual. Esto es un poco también esa visión de Sri Vidya, de la escuela tradición de Sri Vidya. Bueno, básicamente con esto terminamos el episodio de hoy. Y lo que sí que quiero que entendáis de nuevo, todo esto está recogido dentro del contexto del Sankhya, que lo que busca es que reconozcamos que estos estados de satisfacción pues son, no voy a decir erróneos, pero es una interpretación, es una forma de apalancarnos, porque es más cómodo, nos genera más sensación de placer identificarnos con ya sea esa experiencia interna o identificarnos con o desligarnos o desidentificarnos con el mundo al cual no queremos pertenecer, pero al cual básicamente lo que estamos haciendo o básicamente es huir del mundo, ¿vale? Entonces hay que utilizar esta sabiduría como herramienta de crecimiento y de nuevo el discernimiento es la fuente fundamental para poder evaluar si lo que estamos haciendo verdaderamente está teniendo un impacto en nuestras vidas y llevándonos hacia nuestro objetivo, nuestro propósito. Disfrutar es esencial. Esa es la idea de Kama, los 4 deseos, Dharma, Artha, Kama y Moksha. ¿Okay? Cada Tushti ofrece lecciones valiosas y aferrarse al final a cualquiera de ellas puede convertirse en un obstáculo en nuestro camino. Pero la idea es que sigamos avanzando. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer volver a grabar y volver a estar aquí compartiendo. Se os quiere. Chao, chao.